¿Arriesgarías todo para hacer lo correcto? En el corazón de una ciudad tormentosa, el chef Marcos toma una postura, alimentando a un niño sin hogar y pagando un alto precio. Pero lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. La lluvia caía en torrentes esa tarde, convirtiendo las calles de la ciudad en caminos brillantes de agua. Dentro de Le Gourmet, la atmósfera era un contraste marcado con la tormenta afuera. Iluminación cálida, música clásica suave y el aroma tentador de platos gourmet llenaban el aire. El Chef Marcos, un hombre alto y de hombros anchos en sus 30 y tantos, con una sonrisa amable y una pasión innegable por la cocina, se movía hábilmente por la cocina. Sus manos eran un borrón mientras emplataba un plato cuidadosamente, cada movimiento un testimonio de años de dedicación y amor por su oficio. Justo cuando Marcos estaba a punto de enviar el plato, miró por la pequeña ventana que daba al callejón detrás del restaurante. Una figura acurrucada cerca del basurero llamó su atención. Marcos entrecerró los ojos, tratando de ver más detalles. La figura era pequeña, probablemente un niño, y estaba empapada, temblando de frío. Marcos sintió una punzada de preocupación. No era la primera vez que veía a gente hurgar en el callejón, pero un niño. Terminó rápidamente de emplatar y entregó el plato a un camarero. Secándose las manos con una toalla, se dirigió a la puerta trasera, tratando de ser discreto. Empujando la puerta, salió al callejón, la lluvia empapando inmediatamente su chaqueta blanca de chef. El niño levantó la vista al oír el sonido de la puerta, con los ojos muy abiertos y asustados. Marcos pudo ver ahora que no tenía más de 10 años, con la ropa rasgada y sucia, y la piel pálida por el frío. «Hola», llamó Marcos suavemente, sin querer asustarlo. «¿Qué haces aquí?» El niño vaciló, pareciendo listo para huir en cualquier momento. Marcos dio un paso más cerca, con las manos levantadas en gesto de paz. «Está bien, no voy a hacerte daño». «¿Tienes hambre?», preguntó, su voz suave. El niño asintió lentamente, sus ojos nunca dejando el rostro de Marcos. «Espera aquí», dijo Marcos, volviendo a la cocina. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero no podía simplemente dejar al niño allí. Rápidamente preparó un plato de comida caliente, nada demasiado elegante, solo algo para llenar el estómago del niño y calentarlo. Cuando Marcos regresó al callejón, vio que el niño seguía allí, luciendo inseguro pero esperanzado. Marcos le entregó el plato, observando cómo los ojos del niño se iluminaban al ver la comida. «Gracias», susurró el niño, su voz apenas audible sobre la lluvia. Marcos sonrió. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Jamal», respondió el niño, devorando un bocado de comida. «Soy Marcos». «Mucho gusto, Jamal», dijo Marcos, recostándose contra la pared. «¿Cómo terminaste aquí?». Jamal se encogió de hombros, concentrado en la comida. «Mi mamá se enfermó y perdimos nuestra casa. No sé dónde está ahora». Marcos sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho. ¿Tienes algún lugar a dónde ir?». Jamal negó con la cabeza, comiendo como si no hubiera tenido una comida en días. Marcos se quedó allí un momento, tratando de pensar qué hacer a continuación. No podía simplemente enviar al niño de vuelta a la tormenta. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe, y el señor Raven, el dueño de Le Gourmet, salió. Era un hombre alto y severo en sus 50, conocido por su actitud estricta y su compromiso de llevar un negocio riguroso. «Marcos, ¿qué haces aquí afuera?», demandó el señor Raven, sus ojos entrecerrados al ver la escena. Marcos se enderezó, protegiendo ligeramente a Jamal. «Este niño tenía hambre, señor. No podía dejarlo aquí afuera en la lluvia». La mirada del señor Raven se desplazó a Jamal, luego de regreso a Marcos. «Estamos dirigiendo un negocio, Marcos, no una caridad. Conoces las reglas». «Señor, es solo un niño». «Necesita ayuda», argumentó Marcos, tratando de mantener su voz calmada. «Las reglas son las reglas», dijo firmemente el señor Raven. «No podemos permitirnos alimentar a cada vagabundo que pase. Estás despedido». Las palabras golpearon a Marcos como un puñetazo en el estómago. Se quedó allí, atónito, mientras el señor Raven se volvía y entraba de nuevo. Marcos miró a Jamal, quien había dejado de comer y lo miraba con ojos muy abiertos. «Está bien», dijo Marcos, forzando una sonrisa. «Encontraremos algo». No podía quedarse allí más tiempo. Tenía que encontrar un lugar para Jamal, y rápido.
tomó la mano del niño y lo llevó lejos del restaurante, la lluvia continuando a caer a su alrededor. Caminaron por las calles de la ciudad, la mente de Marcos llena de pensamientos sobre qué hacer a continuación. Mientras caminaban, Marcos sintió una mezcla de emociones. Enfado hacia el señor Freund por su falta de corazón, miedo por lo que les pasaría a él y a Jamal, y una determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo. Siempre había creído en el poder de la bondad y la importancia de ayudar a los demás, y no iba a permitir que un revés cambiara eso. Encontraron refugio en un pequeño parque bajo un gran roble, cuyas ramas les brindaban algo de protección contra la lluvia. Marcos se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de Jamal, con la esperanza de mantenerlo un poco más caliente. Gracias, Marcos, dijo Jamal en voz baja, mirándolo con gratitud. Marcos sonrió al niño. Saldremos de esta, Jamal. Te lo prometo. Mientras esperaban a que la lluvia parara, Marcos no pudo evitar pensar en lo rápido que la vida podía cambiar. Hace solo unas horas, había estado en la cálida y bulliciosa cocina de Le Gourmet, haciendo lo que amaba. Ahora, estaba sentado en un parque con un niño sin hogar, sin saber qué deparaba el futuro. Pero a pesar de la incertidumbre, Marcos sintió un sentido de propósito. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era lo que más importaba. Encontraría la manera de ayudar a Jamal, sin importar lo que le costara. Y en el proceso, esperaba recordar a otros la importancia de la bondad y la compasión en un mundo que a menudo parecía olvidar esos valores. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, Marcos se puso de pie y ayudó a Jamal a levantarse. Juntos, caminaron hacia un futuro incierto, pero con la determinación compartida de enfrentar cualquier desafío que les esperara. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando las calles de la ciudad húmedas y brillantes bajo la luz temprana. Marcos y Jamal habían encontrado refugio temporal en un pequeño albergue para personas sin hogar que los recibió con comprensión y compasión. No era mucho, pero era cálido, seco y seguro. Marcos se despertó temprano, su mente aún dándole vueltas a los eventos del día anterior. Se sentó en el borde de la cama, viendo a Jamal dormir pacíficamente por primera vez en lo que probablemente eran días. No pudo evitar sonreír al ver el rostro sereno del niño. A pesar de todo, Jamal había logrado mantener su inocencia. La paz no duró mucho. El teléfono de Marcos vibró en la pequeña mesa a su lado. Era una alerta de las redes sociales. La curiosidad pudo más, y abrió la aplicación, solo para ser recibido por docenas de notificaciones. La historia de su despido se había difundido como la pólvora. Una bloguera local había estado cenando en Le Gourmet cuando ocurrió el incidente. Ella publicó un relato detallado de lo que había presenciado, y había tocado una fibra sensible en la comunidad. Comentarios de indignación contra el señor Townsend y apoyo para Marcos inundaban la publicación. El corazón de Marcos se llenó de una mezcla de emociones mientras leía los comentarios. Había personas que entendían por qué hizo lo que hizo, y otras que criticaban al restaurante por su falta de compasión. Pero lo que más destacaba eran las ofertas de ayuda. La gente ofrecía comida, refugio e incluso oportunidades de empleo. La avalancha de apoyo era abrumadora. Jamal se movió y abrió los ojos. Buenos días, dijo somnoliento, frotándose los ojos. Buenos días, Jamal. ¿Cómo dormiste?, preguntó Marcos, guardando el teléfono. Mejor. Gracias por encontrar este lugar, respondió Jamal, sentándose. Marcos le revolvió el cabello con afecto. Estamos juntos en esto, pequeño. En ese momento, la puerta del albergue se abrió con un chirrido, y una mujer entró. Tenía unos 40 años, con ojos hables y una cálida sonrisa. Se presentó como María, una de las voluntarias del albergue. Buenos días, lo saludó. Escuché lo que pasó ayer. Está en todas las noticias. Marco suspiró, preparándose para más preguntas. Sí, parece que todos lo saben. Bueno, quería hacerles saber que estamos aquí para ayudar. Tenemos algunos recursos y conexiones que podrían serles útiles, dijo María, su voz llena de genuina preocupación. Gracias, María.
Aprecio eso más de lo que sabes, respondió Marcos, sintiendo un rayo de esperanza. María le entregó un papel. Aquí hay algunos contactos de organizaciones locales que pueden ayudar con comida y vivienda. Y si necesitan algo más, solo díganos. Marcos tomó el papel, agradecido por el apoyo. Definitivamente lo veremos. Gracias. Cuando María se fue, Marcos se volvió hacia Jamal. Vamos a resolver esto, ¿de acuerdo? Jamal asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. Te creo, Marcos. El resto de la mañana la pasaron haciendo llamadas telefónicas y programando citas con varias organizaciones. Marcos sintió un renovado sentido de propósito. Ya no solo luchaba por sí mismo, también luchaba por Jamal. Por la tarde, se dirigieron a reunirse con una de las organizaciones que ofrecía alojamiento temporal. Las calles estaban llenas de actividad y Marcos no podía sacudirse la sensación de que todos los estaban observando. Mantuvo la cabeza baja, enfocándose en la tarea en cuestión. Al acercarse al edificio, Marcos notó una cara familiar. Era Tony, un cliente habitual de Le Gourmet. Tony era un hombre de negocios que a menudo entretenía a sus clientes en el restaurante. Reconoció a Marcos de inmediato. «Hey, Marcos. Escuché lo que pasó». «Fue una situación difícil», dijo Tony, extendiendo la mano. «Gracias, Tony». «Han sido unos días difíciles», respondió Marcos, estrechando su mano. Tony miró a Jamal y luego de vuelta a Marcos. «Sabes, estoy organizando un evento benéfico la próxima semana. Podríamos usar a un buen chef. ¿Qué te parece?» Marcos se sorprendió por la oferta. «Es muy generoso de tu parte, Tony. Pero no estoy seguro de estar en condiciones de...» «Tonterías», interrumpió Tony. «Eres un gran chef, y podríamos usar tu ayuda. Además, te vendría bien volver a la cocina. ¿Qué dices?» Marcos miró a Jamal, quien asintió con ánimo. «Está bien, acepto». «Gracias, Tony». Mientras se alejaban del encuentro, Marcos sintió un surgimiento de optimismo. El evento benéfico podría ser una oportunidad para volver a levantarse y mostrar a la comunidad que seguía siendo el mismo chef dedicado que conocían y amaban. Esa noche, de regreso en el albergue, Marcos y Jamal se sentaron a cenar. La comida era simple pero satisfactoria, y Marcos no pudo evitar pensar en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Miró alrededor del salón a los otros residentes del albergue, cada uno con su propia historia de dificultades y resiliencia. «Marcos», dijo Jamal, rompiendo el silencio. «¿Por qué me ayudaste?» Marcos pensó un momento antes de responder. «Porque era lo correcto. Nadie debería pasar por lo que estás pasando, especialmente no un niño». Jamal miró su plato, su voz apenas por encima de un susurro. «He estado solo por un tiempo. No pensé que a alguien le importaría». Marcos extendió la mano y tomó la de Jamal. «Bueno, a mí me importa. Y hay muchas otras personas a las que también les importa. Solo tenemos que encontrarlas». Jamal levantó la mirada, con lágrimas asomando en sus ojos. «Gracias, Marcos. Por todo». Marcos apretó su mano. «Estamos juntos en esto, Jamal. Vamos a salir adelante». Esa noche, mientras Marcos se acostaba en su cama, pensó en el futuro. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a crear una vida mejor tanto para él como para Jamal. El apoyo de la comunidad le había dado esperanza, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras se quedaba dormido, no pudo evitar sentir que, a pesar de todo, aún había bondad en el mundo. Y mientras hubiera personas dispuestas a levantarse y hacer lo correcto, siempre habría esperanza para un mañana mejor. Los días siguientes fueron una vorágine para Marcos y Jamal. La historia de la amabilidad de Marcos y su posterior despido continuaba ganando tracción en línea. Cada mañana, Marcos se despertaba con una avalancha de mensajes de personas que ofrecían apoyo, comida e incluso oportunidades de empleo.
A pesar de la incertidumbre de su situación, la avalancha de bondad de los extraños lo llenaba de un sentido de esperanza y propósito. Una tarde, mientras Marcos revisaba su teléfono, apareció una notificación. Era un mensaje de una reportera local que quería hacer un reportaje sobre su historia. Marcos dudó. No estaba seguro de querer más atención, pero la reportera le aseguró que compartir su historia podría ayudar a otros en situaciones similares. La entrevista se programó para el día siguiente en el albergue. Marcos y Jamal se sentaron juntos en una pequeña sala, esperando a que llegara la reportera. Jamal parecía nervioso, sus manos jugueteando en su regazo. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Jamal. Jamal asintió, pero sus ojos estaban muy abiertos por la ansiedad. Sí, solo un poco asustado. ¿Y si no les gustamos? Marcos sonrió cálidamente. No te preocupes por eso. Solo sé tú mismo. La gente quiere escuchar tu historia porque es importante. Tú eres importante. Antes de que Jamal pudiera responder, la puerta se abrió y una mujer entró, seguida por un camarógrafo. Se presentó como Lisa, la reportera de la estación de noticias local. Tenía unos 30 y tantos años, con una actitud accesible que inmediatamente puso a ambos a gusto. Gracias por aceptar hacer esto, Marcos, dijo Lisa, estrechándole la mano. Tu historia ha tocado a mucha gente. Marcos asintió. Me alegra si puede hacer una diferencia. La entrevista comenzó, y Lisa preguntó a Marcos sobre los eventos que llevaron a su despido, su decisión de ayudar a Jamal y cómo habían estado enfrentando la situación desde entonces. Marcos habló con honestidad, sus palabras llenas de pasión y determinación. Habló sobre la importancia de la bondad y la compasión, y cómo un pequeño acto podía cambiar la vida de alguien. Jamal también habló, su voz quieta pero firme. Le contó a Lisa sobre su madre, sus luchas y cómo Marcos había estado allí para él cuando nadie más lo estaba. Su historia era desgarradora, y era claro que resonaba profundamente en todos los presentes. Después de la entrevista, Lisa les agradeció y prometió que la pieza se emitiría esa misma noche. Marcos sintió una mezcla de alivio y anticipación. Esperaba que compartir su historia no solo los ayudara a ellos, sino también inspirara a otros a actuar con bondad y empatía. Esa noche, se reunieron con los otros residentes del albergue para ver las noticias. La sala quedó en silencio mientras Lisa presentaba el segmento, y la pantalla se llenaba con imágenes de Marcos y Jamal. La historia estaba bellamente realizada, destacando no solo sus luchas, sino también el increíble apoyo que habían recibido de la comunidad. Cuando el segmento terminó, Marcos sintió un toque en su hombro. Era María, la voluntaria que los había ayudado antes. Marcos, hay alguien aquí para verte, dijo, sus ojos brillando de emoción. Marcos siguió a María hasta la entrada del albergue, donde encontró a un hombre parado con una amplia sonrisa en su rostro. Tenía unos 40 años, con una apariencia robusta y un comportamiento amigable. Hola, Marcos. Soy David. Dirijo un negocio de Go en el centro. Vi tu historia y quería ver si podía ayudar. Marcos le estrechó la mano, sintiendo una oleada de esperanza. Gracias, David. Ha sido un momento difícil, pero el apoyo ha sido increíble. David asintió. Esperaba que pudiéramos hablar sobre un trabajo. Podría usar a alguien con tus habilidades, y creo que serías una gran adición a nuestro equipo. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Eso sería increíble. Muchas gracias. Vamos a tomar un café y hablar sobre ello, sugirió David. Y Jamal es bienvenido también. Caminaron a una cafetería cercana, donde David delineó su oferta. Quería que Marcos ayudara a dirigir el GUD y desarrollara nuevos elementos del menú. El pago era decente, y venía con horarios flexibles, lo que significaba que Marcos aún podía enfocarse en encontrar una solución más permanente para Jamal. Mientras hablaban, Marcos sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Este trabajo podría ser el trampolín que necesitaban para levantarse de nuevo. Jamal escuchaba atentamente, sus ojos brillando de emoción. ¿Puedo ayudar también?, preguntó Jamal, mirando a David. David sonrió cálidamente. Por supuesto, Jamal. Siempre podemos usar un par de manos extra. Al día siguiente, Marcos comenzó su nuevo trabajo con el GUD de David. El trabajo era duro pero gratificante, y Marcos encontraba alegría en crear comidas deliciosas para los clientes. También aprovechó la oportunidad para iniciar una pequeña iniciativa, inspirada por Jamal.
Todos los días, apartaban una porción de la comida para dársela a las personas sin hogar y necesitadas en el área. La noticia se difundió rápidamente, y pronto la gente venía al booth, no solo por la comida, sino por el sentido de comunidad y bondad que Marcos y Jamal habían creado. Los clientes a menudo pagaban extra, pidiendo que el dinero adicional se utilizara para ayudar a los necesitados. El booth se convirtió en un faro de esperanza y generosidad, y Marcos se encontraba más satisfecho que en años. Mientras tanto, Le Gourmet enfrentaba sus propios desafíos. La reacción negativa por el despido de Marcos había afectado la reputación del restaurante. Los clientes habían comenzado a boicotear, y el otrora bullicioso establecimiento ahora luchaba por llenar mesas. El señor Pun se encontraba en una encrucijada, obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una noche, mientras Marcos cerraba el booth, recibió una llamada sorprendente. Era el señor Rowan. Marcos, necesito hablar contigo, dijo el señor Rowan, su voz cargada de arrepentimiento. ¿Podemos reunirnos? Marcos accedió, curioso sobre lo que el señor Rowan tenía que decir. Se encontraron en una pequeña cafetería, y Marcos se sorprendió al ver lo diferente que se veía el señor Rowan. El hombre habitualmente confiado y severo ahora parecía cansado y preocupado. Marcos, cometí un error, comenzó el señor Rowan, su voz vacilante. Me equivoqué al despedirte, y ahora veo cuánto daño he causado. El restaurante está sufriendo, y es por mis acciones. Marcos escuchó en silencio, dando al señor Rowan el espacio para hablar. Quiero hacer las cosas bien, continuó el señor Rowan. Me gustaría ofrecerte tu trabajo de vuelta, con un aumento y mejores condiciones. Y quiero encontrar una manera de ayudar a la comunidad, como has estado haciendo con el GUD. Marcos pensó por un momento, considerando la oferta. Era una oportunidad para volver a su pasión por la alta cocina, pero también había encontrado un nuevo sentido de propósito con el GUD. Se dio cuenta de que esto podría ser una oportunidad para combinar ambos mundos. Señor Freun, aprecio la oferta, dijo Marcos cuidadosamente. Pero tengo una propuesta diferente. ¿Qué tal si nos asociamos para crear una cocina comunitaria en Le Gourmet? Podemos seguir ofreciendo alta cocina, pero también dedicar parte de nuestros esfuerzos a alimentar a las personas sin hogar y necesitadas. El señor Freun parecía sorprendido pero intrigado. Eso es una idea interesante. ¿Cómo funcionaría? Marcos explicó su visión, detallando cómo podrían usar los recursos del restaurante no solo para servir a los clientes que pagan, sino también para proporcionar comidas y entrenamiento culinario a las personas sin hogar. Sería una forma de devolver a la comunidad y reconstruir la reputación del restaurante. Al final de su conversación, el señor Freun estaba de acuerdo. Decidieron trabajar juntos, combinando sus habilidades y recursos para crear un restaurante que no solo se tratara de beneficios, sino de tener un impacto positivo en la comunidad. Mientras Marcos caminaba de regreso al albergue esa noche, sintió un sentido de esperanza y emoción por el futuro. Sabía que había desafíos por delante, pero con el apoyo de la comunidad y la nueva asociación con el señor Ruen, estaba listo para enfrentarlos. Encontró a Jamal esperando por él, ansioso por escuchar sobre la reunión. ¿Qué pasó?, preguntó Jamal. Vamos a crear algo increíble, respondió Marcos, sonriendo. Algo que ayudará a mucha gente. El rostro de Jamal se iluminó con esperanza y emoción. No puedo esperar a verlo. Juntos, caminaron de regreso al albergue, listos para enfrentar los desafíos del siguiente día. El poder de la bondad los había puesto en un nuevo camino, uno que prometía un futuro más brillante para ellos y la comunidad que los rodeaba. Las siguientes semanas fueron una vorágine de actividad y cambio. Marcos y el señor Thun trabajaron incansablemente para transformar Le Gourmet en un restaurante con una misión que iba más allá de servir alta cocina. Visualizaron un lugar donde la alta cocina se encontraba con el servicio comunitario, y la respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. El primer paso fue renovar la disposición del restaurante para acomodar la nueva visión de doble propósito. Se convirtió una sección del comedor en una cocina comunitaria, donde se prepararían y servirían comidas gratis a las personas sin hogar y necesitadas. Marcos y el señor Thun decidieron organizar un evento de reinauguración para presentar el nuevo concepto al público. A medida que se acercaba el día de la reinauguración, Marcos sentía una mezcla de emoción y nervios. Sabía que esto era un movimiento audaz, pero creía en la misión y en el impacto que podría tener en la comunidad. Pasó incontables horas planificando el menú,
coordinando con voluntarios y contactando a negocios locales para obtener apoyo. Jamal estuvo a su lado en cada paso del camino, ayudando con los preparativos y difundiendo la noticia sobre la nueva iniciativa. Marcos había inscrito a Jamal en una escuela local y la transformación del niño era notable. Ya no era el niño asustado y hambriento que Marcos había encontrado cerca del basurero. Jamal estaba prosperando, su confianza creciendo con cada día que pasaba. La noche antes de la reinauguración, Marcos se sentó en el restaurante vacío, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. El señor Redun se unió a él, llevando 2 tazas de café. Nervioso, preguntó el señor Redun, entregándole una taza. Un poco, admitió Marcos, tomando un sorbo. Pero más emocionado que nada. Esto se siente bien. El señor Redun asintió. Has hecho un trabajo increíble, Marcos. Lamento que me haya tomado tanto tiempo ver la importancia de lo que estabas haciendo. Este lugar tiene el potencial de ser algo realmente especial. Marcos sonrió, sintiendo un sentido de camaradería con el señor Redun que nunca había sentido antes. Gracias por darme esta oportunidad. Creo que vamos a hacer una verdadera diferencia. El día de la reinauguración llegó, y el restaurante estaba lleno de actividad. La cocina era un hervidero de preparación, con voluntarios cortando verduras, revolviendo ollas y emplatando platos. Marcos se movía a través del caos con facilidad, su pasión y experiencia guiando cada decisión. En el frente del restaurante, Jamal saludaba a los invitados y los dirigía a sus mesas. Tenía un encanto natural que ponía a la gente a gusto, y su entusiasmo era contagioso. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Marcos podía sentir la energía en la habitación cambiar. Había un sentido palpable de emoción y esperanza. El evento comenzó con un discurso del señor Redun. Se paró al frente del comedor, su voz firme y sincera. Gracias a todos por venir esta noche. Este restaurante ha sido parte de esta comunidad durante muchos años, y estamos emocionados de embarcarnos en este nuevo capítulo. Nuestra misión no es solo proporcionar excelente comida, sino devolver a aquellos que más lo necesitan. Esperamos que se unan a nosotros en este viaje. El aplauso fue fuerte y sincero. Marcos dio un paso adelante para decir algunas palabras, su corazón latiendo con emoción. Siempre he creído que la comida tiene el poder de unir a las personas y cambiar vidas. Esta noche, no estamos solo reinaugurando un restaurante, estamos creando un lugar donde todos son bienvenidos, donde la bondad y la compasión son los ingredientes principales. Gracias por estar aquí y apoyarnos. La noche fue un éxito rotundo. El comedor estaba lleno de comensales disfrutando los exquisitos platos que Marcos había preparado, mientras que la cocina comunitaria servía un flujo constante de invitados agradecidos. La atmósfera era de calidez e inclusión, un testimonio del poder de la bondad y la comunidad. Cuando la noche llegó a su fin, Marcos encontró un momento para salir y contemplar la escena. La calle afuera de Le Gourmet estaba viva con risas y conversaciones, un contraste marcado con la desesperación silenciosa que había sentido semanas atrás. Sintió un profundo sentido de satisfacción y orgullo por lo que habían logrado. Jamal se unió a él, una amplia sonrisa en su rostro. Marcos, esta noche fue increíble. A todos les encantó la comida, y la cocina comunitaria estaba tan ocupada. Realmente lo hicimos. Marcos puso un brazo alrededor de los hombros de Jamal. Lo hicimos, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de ti, Jamal. Has llegado muy lejos. Jamal sonrió. No podría haberlo hecho sin ti. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Marcos miró a Jamal, su corazón lleno. Te merecías esa oportunidad, Jamal. Y mira dónde estás ahora, ayudando a dar a otros la misma oportunidad. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trabajo duro y éxito continuo. La comunidad abrazó la nueva misión de Le Gourmet y el restaurante se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Marcos y el señor Redun trabajaron estrechamente juntos, su asociación más fuerte que nunca. Ampliaron su alcance, asociándose con albergues y bancos de alimentos locales para asegurar que nadie en la comunidad pasara hambre. Marcos también comenzó un programa de capacitación culinaria para las personas sin hogar, enseñándoles habilidades valiosas que podrían ayudarles a encontrar empleo y reconstruir sus vidas. El programa rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más gratificantes de su trabajo, y encontraba una inmensa alegría al ver a sus estudiantes tener éxito. Una noche,
mientras Marcos limpiaba después de un día ajetreado, recibió la visita de Lisa, la reportera que había ayudado a llevar su historia al público. Quería hacer un reportaje de seguimiento sobre la transformación de Le Gourmet. Es increíble lo que has hecho aquí, Marcos, dijo Lisa, mirando alrededor de la bulliciosa cocina. Tu historia ha inspirado a tanta gente. Marcos sonrió, sintiendo un profundo sentido de gratitud. Me alegra que hayamos podido hacer una diferencia. Esta comunidad me ha dado tanto, y es un honor devolver. El reportaje de seguimiento se emitió unos días después, mostrando el impacto positivo que Le Gourmet había tenido en la comunidad. Las donaciones fluían, y más voluntarios se inscribían para ayudar con la misión. La reputación del restaurante se disparó, no solo por su comida, sino por su corazón y alma. Mientras Marcos veía el segmento con Jamal a su lado, no pudo evitar sentirse abrumado por lo lejos que habían llegado. Habían enfrentado tantos desafíos, pero a través de todo, se habían mantenido firmes en su compromiso con la bondad y la compasión. Jamal se volvió hacia Marcos, sus ojos brillando con determinación. ¿Qué sigue, Marcos? Marcos sonrió, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar. Seguimos adelante, Jamal. Seguimos ayudando, seguimos cocinando y seguimos creyendo en el poder de la bondad. Esto es solo el comienzo. Juntos, miraron la bulliciosa cocina y el comedor, llenos de risas, calidez y esperanza. Le Gourmet se había convertido en más que un restaurante, era un faro de luz en la comunidad, un lugar donde todos eran bienvenidos y donde el poder de la bondad se sentía en cada comida servida. Y mientras Marcos estaba allí, supo que sin importar los desafíos que se presentaran, los enfrentarían juntos, con coraje, compasión y una creencia en un mañana mejor. La transformación de Le Gourmet había traído una nueva energía a la comunidad, y el restaurante estaba prosperando. Marcos y el señor Rubun trabajaron incansablemente para asegurar que tanto la experiencia de alta cocina como la cocina comunitaria funcionaran sin problemas. Sus esfuerzos dieron frutos mientras el restaurante se convertía en un símbolo de esperanza y bondad en la ciudad. Una mañana, Marcos se despertó con un sentido de anticipación. Era el día de la primera graduación culinaria para las personas sin hogar que habían participado en el programa de capacitación. Marcos había pasado meses enseñándoles no solo cómo cocinar, sino también cómo creer en sí mismos nuevamente. La ceremonia se llevaría a cabo en Le Gourmet y Marcos quería que todo fuera perfecto. Mientras Marcos se preparaba para el día, Jamal estaba allí con él, ansioso por ayudar. Jamal se había convertido en una parte integral del restaurante, su brillante sonrisa y actitud positiva eran contagiosas. Marcos había inscrito a Jamal en una escuela local, y el niño estaba prosperando tanto académica como personalmente. El comedor estaba decorado bellamente, con manteles blancos, flores frescas y un escenario preparado para la ceremonia. A medida que los invitados comenzaban a llegar, la sala se llenaba de un sentido de emoción y orgullo. Los graduados, vestidos con sus chaquetas de chef, brillaban de alegría y anticipación. El señor Town abrió la ceremonia con un emotivo discurso. Hoy celebramos no solo las habilidades que estas personas han aprendido, sino la resiliencia y determinación que han mostrado. Le Gourmet siempre ha sido más que solo comida. Se trata de comunidad, compasión y dar a las personas la oportunidad de reconstruir sus vidas. El aplauso fue atronador, y Marcos sintió un nudo en la garganta. Subió al podio, su corazón latiendo con emoción. Estoy increíblemente orgulloso de cada uno de ustedes, comenzó, su voz firme. Han demostrado que no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre hay esperanza. Este programa trataba de darles las herramientas para tener éxito, pero ustedes me han dado mucho más a cambio. Su fuerza y perseverancia me inspiran todos los días. Mientras Marcos hablaba, vio lágrimas en los ojos de algunos de los graduados. Sintió una profunda conexión con ellos, sabiendo que habían enfrentado desafíos increíbles y habían salido más fuertes al otro lado. La ceremonia continuó con cada graduado recibiendo su certificado, un momento de triunfo que fue recibido con vítores y aplausos. Marcos observó con orgullo mientras caminaban por el escenario, sabiendo que esto era solo el comienzo de su viaje. Después de la ceremonia, el comedor se transformó en una bulliciosa celebración. Los graduados, sus familias y miembros de la comunidad se mezclaban y disfrutaban de la comida que los graduados habían preparado ellos mismos. Marcos se movía entre la multitud, felicitando a cada graduado y agradeciendo a todos por su apoyo. Jamal encontró a Marcos en medio de la celebración. Marcos, esto es increíble. Mira qué felices están todos.
Marcos sonrió, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Jamal. Realmente lo es, ¿verdad? De esto se trata, unir a las personas y hacer una diferencia. Mientras la noche avanzaba, Marcos se encontró en un momento tranquilo de reflexión. Salió afuera, mirando las estrellas. El viaje había sido largo y difícil, pero las recompensas eran más allá de lo que había imaginado. El señor Brown se unió a él, una sonrisa satisfecha en su rostro. «Has hecho algo increíble aquí, Marcos». «Lo hicimos juntos», respondió Marcos. «Gracias por creer en esta visión». El señor Brown asintió. «También me ha cambiado. Ahora veo lo importante que es devolver y ayudar a los necesitados. Este restaurante es más de lo que jamás soñé que podría ser». En ese momento, una figura familiar se acercó. Fu, el hombre de negocios que le había dado a Marcos su primer trabajo después de ser despedido. «Marcos, he estado siguiendo tu viaje y estoy más que impresionado. Has convertido una situación difícil en algo hermoso». «Gracias, Hugo. Tu apoyo significó el mundo para mí», dijo Marcos, estrechando su mano. Tony sonrió. «Me alegra escuchar eso. Y tengo una propuesta para ti, ¿qué te parece expandir esta idea? Hay otras comunidades que podrían beneficiarse de lo que has creado aquí». Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. ¿Quieres decir, abrir más restaurantes como Le Gourmet? Exactamente, respondió Rupo. Tengo los recursos y las conexiones para ayudar a hacerlo realidad. Piénsalo, Marcos. Esto podría ser solo el comienzo. Marcos sintió una oleada de emoción y posibilidades. La idea de expandir su misión y ayudar a más personas era increíble. Me encantaría hablar más sobre esto, Rupo. Gracias. Mientras la noche llegaba a su fin, Marcos reunió a los graduados para un brindis final. Levantó su copa, su voz llena de emoción. Por los nuevos comienzos y los futuros brillantes. Que sigamos inspirándonos y apoyándonos unos a otros, sin importar a dónde nos lleve la vida. Los graduados, sus familias y la comunidad levantaron sus copas al unísono, el tintineo de las copas una sinfonía de esperanza y celebración. En los meses que siguieron, Marcos y el señor Brown trabajaron con Wu para desarrollar un plan para expandir su misión. Abrieron nuevas cocinas comunitarias en otras ciudades, cada una basada en el exitoso modelo que habían creado en Le Gourmet. El impacto fue profundo, y Marcos se encontraba viajando con frecuencia, compartiendo su historia e inspirando a otros a creer en el poder de la bondad. Jamal continuó prosperando, su confianza creciendo con cada día que pasaba. A menudo se unía a Marcos en sus viajes, compartiendo su propia historia y convirtiéndose en un faro de esperanza para los demás. El vínculo entre Marcos y Jamal se profundizó, construido sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido de hacer del mundo un lugar mejor. Años después, mientras Marcos miraba la bulliciosa cocina de una de sus ubicaciones más nuevas, sintió un profundo sentido de realización. El viaje había estado lleno de desafíos, pero las recompensas eran inconmensurables. No solo había encontrado una manera de continuar su pasión por la cocina, sino que también había creado un legado de bondad y compasión que duraría por generaciones. Cuando las puertas del restaurante se abrieron y los primeros invitados del día comenzaron a llegar, Marcos supo que esto era solo el comienzo. El poder de la bondad había transformado su vida y la vida de tantos otros. Y con cada comida servida, cada vida tocada, se recordaba que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay esperanza. A su lado, Jamal sonrió. Lo hicimos, Marcos. Realmente lo hicimos. Marcos puso un brazo alrededor de los hombros de Jamal, su corazón lleno. Sí, lo hicimos. Y seguiremos haciéndolo, una comida a la vez. Juntos, se adentraron en la bulliciosa cocina, listos para enfrentar cualquier desafío con coraje, compasión y una creencia en un mañana mejor.